Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy os traigo la review práctica de una lente que me ha encantado y no es otra que el Canon EFS 10-22mm f3.5 a 4.5. Pero antes de empezar, quiero agradecer a mis amigos de Fotoastro González el apoyo para este vídeo. Os dejo el link en el box de la descripción, como siempre, a su página web, a su Instagram. Echad un vistacillo porque son fantásticos. Como siempre, os cuento un poquito de su historia. Fue lanzado al mercado en 2004, pero discontinuado en 2021. Su precio de venta nuevo ronda los $650. Es un zoom angular a ultra angular de montura EFS, es decir, la montura F para cámaras Canon de sensor recortado APS-C, lo cual quiere decir dos cosas. La primera, que no podemos montarlo en una cámara full frame. La segunda, debemos aplicar siempre el factor de recorte de Canon, que es 1.6. Su apellido USM nos anuncia que usa un motor interno ultrasónico de Canon, rápido y silencioso. Quienes me conocéis, sabéis que yo estoy cómodo normalmente entre 35 y 50 milímetros, por tanto este angular equivalente a un 16-35 se convirtió inicialmente en un reto para mí, pero también en mi salvación. Os cuento por qué. Toda la historia vino cuando me pidieron que hiciera una sesión en un local pequeño, digamos estrecho y largo, con un escenario al fondo y con bastante gente. Además, bastante oscuro y con una luz bastante irregular según zonas. Y así es como se convirtió en mi muy mejor amigo, como diría Forrest Gump. Llevé a la sesión el 18-55 del kit, que no salió de la mochila, un 50-1.8 que solo usé al final de la sesión para algunos retratos, desenfoques, fotos de estas cándidas robadas, y el resultado fue tan satisfactorio para mí con este objetivo que decidí honrarle con este vídeo. Características del objetivo, pros y contras. Lo primero, es un objetivo extremadamente definido en todas sus focales. Lo segundo, la distorsión que presenta es muy moderada a 10 mm, un poquito más acusada en 15 mm y tiene algo de distorsión de cojín a 22 mm. Tiene un tamaño comedido, una construcción sólida a la altura de las lentes L, montura metálica. Sin embargo, sufre de alguna aberración cromática y viñeteo sobre todo a 10 mm, pero lo esperable, básicamente. En cuanto al bokeh, si bien es un ultra angular, nos permite generar algún que otro desenfoque siempre que disparemos acercándonos a su distancia mínima de enfoque, que son 24 mm, como podéis ver en esta foto. En cuanto al uso, es muy sencillo de usar por su ligereza, tanto como por su calidad. Viene con este parasol que tengo aquí incluido, el cual montamos alineando y enroscando hacia la derecha, tan sencillo como esto. Además tiene esta parte como con tejido, ¿sabéis? El parasol es plástico, pero tiene buena pinta. En cuanto al funcionamiento en sí del zoom, es suave pero firme, el recorrido es corto y además no hay ninguna parte que salga hacia afuera cuando yo estoy haciendo zoom. Como veis, ocurre todo dentro de la carcasa, digamos, del objetivo, lo cual es fantástico porque no están saliendo cosas hacia afuera. No hay ninguna lente ni ninguna parte que se mueva, digamos, externamente, con lo cual pues podemos poner filtros de densidad neutra y estas cosas y no van a variar. Por cierto, la rosca es de 77 milímetros. En cuanto a la botonería y demás cacharritos que encontramos en el zoom, encontramos el botón de autofocus y manual focus que podemos cambiar aquí. Lo que es el enfoque manual funciona firme y es bastante diferente el tacto, a pesar de ser suave, al del zoom. Ambos recorridos son cortitos, ¿vale? Y funcionan francamente bien. Además, tiene una pantalla de distancia de enfoque, como podéis ver aquí. Y el enfoque es súper silencioso y súper rápido. Vamos a escuchar un poco cómo enfoca, os lo acerco. Veis que el ruido no es...
estáis viendo ahí un poquito del funcionamiento y demás. En cuanto al peso, por sí solo pesa 385 gramos y tenemos, como os decía, esa rosca de 77 milímetros para montar cualquier filtro delante. Y para los más geeks, el tema de la información y demás, tiene una construcción de 13 elementos en 10 grupos y la apertura máxima es 3,5 a 4,5 y la mínima es de F22 a F29. En 2014, Canon lanzó al mercado una versión más económica con menor apertura, el EFS 1018 f4.5 a 5.6, que añadía estabilización pero perdía el USM. Alternativas de terceras marcas serían, por ejemplo, los Sigma 816 o el 1020DC, así como los Tamron 1024 o el 1118, este último más antiguo. En 2008, Tokina introdujo el supuesto mejor zoom ultra angular para APS-C, en este caso para Canon, el 1116 2.8. Ojalá caiga en mis manos y os lo cuento. En conclusión, ¿para quién sería este objetivo? Bueno, pues si buscas un objetivo de superior calidad al del kit, con un enfoque muy silencioso, funcional para vídeo también y con una apertura decente y muy buena construcción, te recomiendo que pruebes este 1022 siempre que lo encuentres bien de precio. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle un buen like, suscribíos y activad la campanita para estar informados de cada nuevo vídeo del canal. Os mando un abrazo, gracias por estar ahí y cuidaos mucho.